Hola Julio. Hola, Hola, ¿qué Gustavo, tal? bien, ¿Qué bien, tal? bien, ¿y tú? Bueno, pues bien, aquí pasando un poco de frío, pero bueno, ahora ya llegué a casa y ya me toca entrar en calor. Bueno, estoy en León y Ah, está estás en frío, Lima. frío. Sí, 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 claro. ¿Estás en Sí, sí. León? sí, sí. Pues nada. Sí, en un pueblo del interior, Hospital de Órbigo. Ahí debe hacer frío, ¿no? Como si estuvieras en una Sí. nevera. Sí, 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 frío, frío, se siente. Mi madre era de un pueblo Estoy de cerca, ahí cerca y ahí hacía un frío en el invierno que vaya. sí, estoy cerca del puerto de Manzanar, que hay nevadas bastante seguido. Pero bueno, un frío diferente al de Asturias, ¿no? Más seco, Sí, yo creo que incluso se aguanta mejor, porque aquí la más, sí, humedad sí se lleva un poco peor, pienso yo, ¿eh? es más soportable, sí, sí, sí. Mm. Bueno, pues nada. Hola, buenas tardes. Hola, Sebastián Hola, y Juanjo. Hola, ¿se me hola, Hola. oye? Sí, 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 sí. se te oye bien, sí. Rocío, Enrique, hola. Marilén. Ay, quieta. Voy. ¿Qué hora Hola. es? Hola, Rocío. Vale, sí. 8:05. Así. Bueno, pues va a pasar a ir empezando a... Hola, ¿qué tal? Hola, Enrique y Sara. Estáis abrigados, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Hay una intervención de Jung en el Instituto Carl Gustav Jung en Zúrich, eh, concretamente en un pueblecito de Zúrich, ¿no? que es donde se habilitó una casa, un caserón de estos grandes, una mansión, eh, para, digamos, para que allí estuviese la sede del Instituto Carl Gustav Jung de ahí, de Zurich, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un aula grande, unas aulas grandes, hay una biblioteca, es muy grande, tiene unos jardines, está ahí al lado del lago, no muy lejos de la casa donde vivía Jung. Y bueno, él en principio no era muy amigo, muy partidario de un instituto Carl Gustav Jung, ¿no? Y de unas enseñanzas junguianas y de una escuela bajo el paraguas de lo junguiano y todo esto, no era muy amigo de esto. De hecho, él decía que se sentía muy afortunado por no tener que ser junguiano al ser Jung, ¿no? Y bueno, eso era una idea también, él era un tipo con mucho sentido del humor, ¿no? A tal punto que hay una anécdota que estando en su casa, pues no sé, celebrando algo con alguien, o con sus amigos o alguien, o familia o lo que sea, pues algo debían estar comentando y su risa era tan estruendosa, tan eh, altisonante, que alguien que pasaba por fuera le llamó la atención, ¿no? De quién se reía de esa manera así tan abierta, ¿no? Y tan saludable, ¿no? Bueno, entonces, en una de las intervenciones, en realidad ese instituto pues lo han llevado adelante, han tenido sus directores diferentes y tal, y hombre, pues cuando él estaba en vida, pues
claro, pues él aparecía por allí, me imagino, y tendría también sus intervenciones o lo que fuese. Y hay una entrevista, vamos, una intervención, una charla, ¿no?, que él da con alumnos de este instituto en Küsnacht, que es un pueblo de Zurich, cerca de Zurich ciudad, a orillas del lago de Zurich, donde estaba el instituto. Y cuando hablamos de los alumnos del instituto, no estamos hablando de alumnos de un instituto de enseñanza secundaria, es decir, que era gente ya de todas las edades, pero que no eran niños, me refiero. Además, venían de todo el mundo, ¿no? Pues había gente de Estados Unidos, de Brasil, en fin, de todos lados, ¿no? De India, de Japón, lo que sea, ¿no? Y pues iban allí, a lo mejor estaban allí pues, unos meses o un año o 2 años, ¿no? Y se formaban allí, participaban eh, en seminarios, también se hacían su propio análisis didáctico, es decir, una psicoterapia, un análisis psicoterapéutico con una función didáctica, porque Jung fue precisamente el que sugirió a Freud que los psicoanalistas, los psicoterapeutas, ¿no? Bueno, en aquel momento los psicoanalistas, ¿no?, la escuela psicoanalítica, ¿no?, a la que al principio de los tiempos él perteneció, y además con un papel muy destacado, él creía que los psicoanalistas debían estar psicoanalizados. Es decir, que debían pasar por su propio análisis o evidentemente con otro profesional para poder conocer sus complejos y sus, en fin, ¿no?, hacer una terapia, ¿no?, un proceso de análisis que permitiese también evitar proyecciones futuras en el tratamiento de sus propios pacientes, ¿no? Y bueno, de hecho se instituyó esto hasta el día de hoy, es decir, una de las condiciones, las escuelas psicoanalíticas en general, una de las condiciones para autorizar la funcionalidad del psicoanalista es que él haya tenido una serie de horas de análisis, ¿no?, bastantes horas, ¿no?, de análisis propio, ¿no? Bueno, pues en esa charla que él tiene con alumnos del instituto, hay un comentario que ya quizás me habréis oído en alguna ocasión, ¿no?, porque es algo que para mí me parece sumamente relevante y muy, muy pertinente tenerlo presente, ¿eh? Voy a buscar el libro, que lo tengo por aquí seguro a mano, y os lo voy a leer literalmente. Un momentito. Para los que tengáis interés en Jung, de tanta paliza como os doy con Jung, pues os recomiendo muy vivamente un trabajo que publicó también la editorial que publicó las obras completas de Jung, que es la editorial Trota, de Madrid. Hay un libro de dos norteamericanos, se llaman William McGeary y R.F.C. Hull, que se llama Encuentros con Jung. Es este libro, Encuentros con Jung. Es un libro sumamente interesante porque cada capítulo corresponde a distintas personas que han tenido encuentros, que tuvieron encuentros con Jung, en el ámbito académico, en el ámbito personal, etcétera, etcétera, ¿no?, y que
describen cómo fue ese encuentro, qué impresiones, ¿no?, les produjo Jung y tal, y hay anécdotas muy curiosas y muy interesantes que dan una idea muy, muy buena. Por ejemplo, y también algunos trabajos que son, bueno, pues curiosos, ¿no?, para que os hagáis una idea. En el índice, pues por ejemplo, hay un capítulo que está dedicado a algunos recuerdos juveniles, ¿no? Y además, al inicio de cada capítulo, pues hay una explicación somera, concisa, de dónde se extrajo ese material. Por ejemplo, este primer capítulo, algunos recuerdos juveniles, pues la explicación es que Albert O'Hehir, de Basilea, fue contemporáneo de Jung, compañero de juegos de la niñez y condiscípulo suyo en el colegio y la Universidad de Basilea. Se doctoró en filosofía, tal, bla, 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 ¿no? En 1935, O'Hehir fue invitado a colaborar en un volumen conmemorativo del 60º cumpleaños de Jung, escribiendo estos recuerdos, que en 1870 fueron traducidos para ser publicados en Spring, una revista que se llama así, ¿no? Aunque los acontecimientos e impresiones de O'Hehir que O'Hehir describe fueron escritos 40 años después, o incluso más, sus encuentros con Jung tienen la claridad y viveza de las experiencias recientes. Esta versión ha sido ligeramente abreviada, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, América frente a su momento más dramático en 1912, de los cuadernos de Harding, por ejemplo, muy interesante también. Dr. Jung, supongo, en 1925, también otro que apareció por ahí, como entrevistas con él. 3 versiones de una rueda de prensa en Viena. Los americanos deben decir no. Dr. Jung, un retrato de 1931, etc., ¿no? Y este que vamos a comentar ahora se llama... no, me parece que no es este. El hombre de 2 millones, con 2 millones de años. Psicología de la dictadura. Jung diagnostica a los dictadores. Sobre los dictadores se refiere a los que le tocó conocer: Stalin, el Duce y Hitler, ¿no? No sé si hagas algún comentario de Franco, pero bueno, de esto seguro, ¿no? Problemas psíquicos de los alemanes de la posguerra, por ejemplo, de 1945, etcétera, ¿no? La entrevista de Mircea Eliade para Combat, por ejemplo, ¿no?, una revista. El mundo de James Joyce, bueno, tal, ¿no? Y este que yo ahora os quiero comentar dice: una charla con los estudiantes del instituto. En mayo de 1958, es decir, que Jung murió en el 61, murió con 84 años, es decir, que estaba ya pues muy en los últimos años, ¿no? Jung habló con los estudiantes del Instituto Carl Gustav Jung de Zúrich. Una estudiante, Marianne Valles, tomó unas notas que no se publicaron hasta 12 años más tarde en Spring, en 1970. La transcripción de la señora Valles ha sido editada eliminando los corchetes de algunas frases, que ella incluía como lecturas alternativas. Y bueno, pues entonces es muy cortito, realmente es tan cortito que yo creo que, vamos, son 1, 2, 3, 4, 5 páginas, que luego os las voy a hacer una foto con el móvil y tal, y os mando las, si queréis y tal, para que os lo veáis completo, ¿no? Porque en realidad solamente voy a leeros un trocín, 2 trocitos, ¿no? Dice: hay una pregunta, ¿no?, que dice: ¿qué debe hacer el hombre con su naturaleza apasionada, primitiva, tónica? Esa es la pregunta. Tónica se refiere, es C-T-O-N-I-C-A, que es C tónica, ¿no? Se refiere a las divinidades infernales, ¿no? Lo tónico es lo telúrico, ¿no?, lo que corresponde al inframundo, ¿no? Entonces,
En el mundo clásico lo tónico era lo referido, lo relativo a las divinidades infernales. Entonces dice eso, ¿qué debe hacer el hombre con su naturaleza apasionada, primitiva, tónica? Y él habla esto. Dice, tendemos a identificar nuestra naturaleza tónica con mal y nuestra naturaleza espiritual con bien. Debemos aceptar las fuerzas oscuras y dejar de proyectarlas. ¿Qué es aceptación? Algunas cosas no pueden ser aceptadas. Si el análisis es honesto, llegará a un problema imposible, a un problema que no tiene solución. El análisis se refiere a la interacción del analista con el analizando, ¿no? Llegará a un problema que no tiene solución. Gran parte de la naturaleza instintiva está reprimida y brota. Y entonces, nadie es capaz de manejarla. Nadie sabe qué hacer. Y ahora dice, váyanse a la cama. Piensen en su problema. Examinen lo que sueñan. Quizá hablará el gran hombre que tiene 2 millones de años. Solo en un callejón sin salida oirán su voz. El gran hombre, evidentemente, es lo inconsciente, ¿no? Digamos, esa inteligencia inconsciente, ese sí mismo, o ese centro no yoico, o esa mente de Buda, o eso, ¿no? en la terminología Advaita, ese fondo, digamos, lúcido, etc. Dice, solo en un callejón sin salida oirán su voz. El impulso a convertirse en uno mismo es irresistiblemente fuerte y siempre podrán contar con él. Pero eso no quiere decir que las cosas tomen necesariamente una buena dirección. Si uno no se interesa en su propio destino, lo inconsciente lo hará. Cuidado. Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, luego ya digo que es muy cortito, luego os lo transcribo. Y entonces, a donde iba a parar es en esta segunda lectura, que ahora os voy a comentar, de este mismo encuentro, ¿no? Con Jung, con los estudiantes. Entonces dice, dice, el camino es inefable, uno no debe traicionarlo, es como el camino de Zen, dice él a los alumnos, ¿no? Como un cuchillo afilado, que se contornea también como una serpiente. Requiere fe, coraje, honestidad y paciencia sin fin. Y le preguntan, ¿el ciclo de ese diálogo, ¿no? con lo inconsciente, ¿no? Con el sí mismo, continúa permanentemente o tiene el hombre un papel especial en él? Y él dice, eso es lo que se aprende. ¿Cuál es el propio papel? ¿Dónde estamos en la economía divina, en el orden de las cosas, etcétera, etcétera? Entonces luego dice, ¿cuál es el resultado de mantener una actitud de decisión libre? Y ahí es donde viene lo que quería transmitiros hoy, ¿no? Que es, dice, el resultado es que están siempre en el juego, incluidos ustedes, considerado como real. Si son deshonestos, serán excluidos del proceso de individuación. Si son deshonestos, no serán nada para su inconsciente. El gran hombre les escupirá y les dejará muy atrás en su confusión, atascados, estúpidos e idiotas. Ya ves que Jung tenía bastante... Hombre, me imagino, claro, esto leído así, pues a lo mejor resulta un poco grotesco, ¿no? Habría que ver, ¿no?, en qué contexto y tal. Él no era ningún tipo tiránico, ¿no? Dice, y aquí viene el asunto, ¿no? Si siguen de cerca a lo inconsciente, su inteligencia no bajará de un cierto nivel y añadirán bastante inteligencia a la que ya poseían. Repito, si siguen de cerca a lo inconsciente, su inteligencia no bajará de un cierto nivel y añadirán bastante inteligencia a la que ya poseían. Si abordan intelectualmente lo inconsciente, están perdidos. No es una convicción,
no es una suposición, es una presencia, es una realidad, está ahí, acontece, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tomando y tal, ¿no? Este es el asunto, ¿no? El asunto es que toda esta práctica con la que estamos, bueno, mayor o menor medida comprometidos, la práctica meditativa, el silencio meditativo, la indagación o la autoindagación, es un diálogo, es una aproximación, es una el desarrollo de una intimidad o de una relación íntima con uno mismo, pero con uno mismo más allá de los estrechos contornos, ¿no? Digamos, de la configuración de la personalidad, ¿no? de lo egocéntrico, ¿no? De lo que tiene que ver con la personalidad yoica, ¿no? Es decir, más allá de esto está la propia interioridad que es indelimitable, ¿no? Que es lo que denominamos genéricamente inconsciente. Inconsciente porque no somos conscientes de ello, no sabemos, no tenemos un acceso volitivo, ¿no? A través de la voluntad. Y esa relación, esa cercanía, ese abordar lo inconsciente de una forma no intelectual, que es lo que Jung advierte ahí, que si abordan intelectualmente lo inconsciente están perdidos. No se puede abordar lo intelectual inconsciente, o sea, lo inconsciente intelectualmente, precisamente porque lo que haríamos es especular. No podemos pensar lo que es desconocido, lo que no está al alcance de la conciencia. Por lo tanto, nos relacionamos con una oscuridad o con una profundidad que cualquier aproximación de cierto calado diluye o al menos distorsiona, deforma la capacidad consciente. En la práctica meditativa también acontece una ampliación y un fortalecimiento, una intensificación, un afilado, podríamos decir también, de la capacidad consciente para mantenerse a flote cuando, digamos, la proximidad con lo inconsciente, ¿no? Con esa profundidad interior, se hace más intensa, ¿no? Por lo tanto, aún se puede mantener una cierta conciencia. Pero el asunto no está en mantener la conciencia a toda costa, es decir, el centramiento, la autorrealización no implica necesariamente estar en todo momento consciente. Es decir, hay estados que son conscientes, hay estados que no son conscientes. Y sin embargo, esa presencia se mantiene, está ahí. Hay digamos, un estadio, ¿no? Una de los estados del ser que no es consciencia, inconsciencia ni ensoñación, que es otra cosa, pero que no es lo que nosotros entendemos como estar despierto, ¿no? O estar consciente necesariamente, ¿no? Bueno, entonces todo esto viene al asunto de que cuando nosotros dejamos de pensar, de razonar, de opinar, de conceptualizar, etc., no estamos renunciando
no estamos rebajando el nivel de inteligencia o el nivel de claridad, ni muchísimo menos, sino que todavía somos más reforzados o digamos, hay un incremento, esa relación, esa comunicación, esa intimidad, ¿no?, entre la parte consciente y los trasfondos inconscientes del ser, producen una mayor eficacia a la hora de abordar, pues, los asuntos, cualquier tipo de asunto, ¿no?, cotidianos o no cotidianos, ¿no?, extraordinarios. Y esto tenemos que tenerlo, desde mi punto de vista, muy presente cada vez que nos aquietamos y nos mantenemos en una nube del no saber, por utilizar una expresión clásica, en esa nube del no saber, en ese no procesar, o sea, rechazar en el sentido de no acoger ningún contenido, ningún razonamiento, ningún juicio, de no desarrollar el pensamiento, ¿no?, de no divagar. Es decir, sino retrotraer nuestro sentimiento de ser, retrotraerlo hasta ese punto donde el pensamiento no se ha iniciado todavía. Entonces, cada vez que se inicia de manera automática o de manera involuntaria y busca ser desarrollado y nos damos cuenta de ello, entonces renunciamos. Es como la práctica meditativa es una renuncia constante a mantener, a sostener, mantener y desarrollar el proceso mental que se acaba de iniciar momento a momento, una y otra vez, de manera automática o no intencionada. Esa es la tarea. Claro, como toda tarea, en la medida en que uno va entendiéndolo y va pudiendo alcanzar ciertas consecuencias al respecto, también, digamos, el aprendizaje, ¿no?, o el despertar a esa nueva manera de relacionarse con uno mismo, pues se hace mayor, ¿no? Aumenta la capacidad, ¿no?, para poder alcanzar y mantenerse en un estado meditativo. El estado meditativo es un estado silencioso, no hay ruido. Es un estado donde no hay ruido, y entendemos por ruido lo mental, la producción del proceso mental, la divagación, los dimes y diretes que habitualmente tenemos en nuestra mente, ¿no?, nuestra interioridad. Así que este es el asunto, ¿no? También es darse cuenta, es decir, descubrir, encontrarse con el hecho de que no estamos necesariamente obligados a asumir nuestros procesos mentales. Es decir, lo que la mente hace, dice, genera, idea, proyecta, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que antes y después de que la mente haga todo eso, por su propia cuenta, nosotros somos, el sentimiento de ser es anterior y posterior a esto. Y ese sentimiento de ser tiene que ver con la conciencia, con esa luz originaria de la que hemos hablado, ¿no?, con esta capacidad de darme cuenta, de sentirme, de advertirme, de apreciar, de estar en contacto, en comunicación con, etcétera, ¿no? Esa facultad o esa cualidad o ese atributo, ¿no?,
es algo, es una potencialidad que, digamos, toma cuerpo, toma realidad, toma expresión en la medida en que es evocada o autoevocada, es decir, se autoevoca a sí misma. Por eso habréis escuchado o leído en alguna ocasión que es la propia conciencia o el propio ser el que se da cuenta de sí mismo, el que despierta a sí mismo. El que toma, es una conciencia de la propia conciencia, ¿no? La conciencia se da cuenta de que está siendo consciente. Y eso es una cualidad vacía, es decir, de la misma manera que un recipiente es operativo cuando está vacío, cuando está, es decir, es útil cuando está vacío en el sentido de que tiene disponibilidad, ¿no? Pero el momento en el que es llenado y queda en ese estado, ¿no? En esa condición de quedarse lleno, pues se acabó la utilidad, ¿no? Por lo tanto, también la tarea meditativa, que va más allá de la propia sentada, de la propia práctica, la tarea meditativa consiste también en mantener lo más vacía posible, lo más libre, lo más despejada, lo más disponible esa facultad, digamos por así decir, ¿no? Que se da cuenta de sí misma, ¿no? Que es aquello a lo que nos referimos cuando decimos yo. Cuando decimos me doy cuenta, ¿quién se da cuenta? ¿Quién se da cuenta cuando yo me doy cuenta de algo? Este es el asunto. Se da cuenta esa propia conciencia de algo, ¿no? Y bueno, seguramente ahí también hay vamos a decir, un algo innombrable, ¿no? Un misterio, vamos a decir así, ¿no? Una ecuación que no podemos describir, ¿no? Pero que se puede experimentar o se puede uno apercibir de ella y, por supuesto, vivir a través de ella, y también debe servir para distanciarnos de aquello que no es, o de aquello que es solamente de una manera condicional o de una manera parcial, sesgada, y que nos complica la vida, como sabemos, en muchas ocasiones, ¿no? Nos hace sufrir, nos confunde, etc., ¿no? Así que el consejo de Jung, que os lo vuelvo a comentar, es muy oportuno en este sentido, ¿no? En relación a la práctica, ¿no? Meditativa, ¿no? Dice: si siguen de cerca a lo inconsciente, su inteligencia no bajará de un cierto nivel y añadirán bastante inteligencia a la que ya poseían. Es decir, se va a incrementar, ¿no? La capacidad para desentrañar, para comprender, ¿no? Para la inteligencia, ¿no? Si abordan intelectualmente lo inconsciente, están perdidos. Hay que dejar a un lado las habilidades, el perfil, ¿no?
raciocinio y las herramientas intelectuales, ¿no? La memoria, las memorias, los conocimientos que uno haya adquirido, que crea haber adquirido. Si abordan intelectualmente lo inconsciente, están perdidos. No es una convicción, no es una suposición, es una presencia, es decir, es algo que debe ser advertido, ¿no? Que debe ser vivenciado, que debe ser experimentado. Es una realidad, sí, una realidad que hay que descubrir. Está ahí, acontece, y además se da la circunstancia de que es una realidad que debemos descubrir, pero que es que somos esa realidad. Por lo tanto, es una realidad que se descubre a sí misma. Ya hemos comentado también en otras ocasiones que esta facultad, ¿no? esta conciencia brota de una profundidad inconsciente, es decir, que hay una potencialidad consciente en ese fondo, en ese abismo inconsciente en donde está enraizada nuestra identidad, ¿no? Nuestro ser. Y por supuesto nuestra propia conciencia, ¿no? Y ahí es donde hay que descender. Pero para descender ahí, para poder advertirse desde ahí, hay que retirarse, hay que colocarse o instalarse, ¿no? Colarse, podríamos decir, en el momento anterior al inicio del pensamiento, de la ideación. Y esa es la tarea, el ejercicio. Ese es el momento antes del Big Bang, por así decirlo, el Big Bang del pensar. Por eso, por ejemplo, Ramana Maharshi, ¿no? el Rishi indio, ¿no? Dice todo, o sea, el asunto central está en la autoindagación, ¿no? Es remontar, ¿no? ¿Quién soy, no? ¿Qué hay antes, no? Pero no a través del pensamiento. Esa es la trampa. Sino es a través del silencio, es recular ahí, no dejar de, me permitir la expresión, de cohabitar con el pensamiento, con la ideación, ¿no? Con el proceso mental. Porque eso, parafraseando a Oya, me parece que produce monstruos, ¿no? No, a Blake, ¿no? William Blake. El sueño de la razón produce monstruos. ¿Quién es cierto? William Blake. Bueno, pero ya sabéis más o menos. Muy bien, pues esto es lo que tenía... lo que me salió comentaros. Y si queréis, podéis abrir los micros y comentar lo que queráis al respecto. Cuestiones, preguntas, quejas. Durante buena parte de la charla... Durante buena parte de la buena charla, es como un trabalengua, ¿no? Durante buena parte de la buena charla, me dije... Me ha venido a la cabeza el asunto de la intuición. Y dentro del asunto de la intuición, ¿cuál es su naturaleza? La naturaleza de la intuición, ¿no? Y ahí he estado todo el rato enfangado en ese asunto, ¿no? Porque entiendo que el no pensar te lleva a actuar a través de la intuición, ¿no? A funcionar a través de la intuición. Y claro, yo cuando pinto o cuando toco el bajo o algo así, la intuición me sale de una forma muy natural. No me da tiempo a nada que no sea hacerme caso de ella.
pero en la vida tengo más tiempo, vamos a decirlo así, y me cuesta más dejarme llevar, vamos a decirlo así también, ¿no? Sí, el Para mí la pensamiento... intuición es algo, que vuelve, es algo que es simple, claro, sencillo, es todo bastante, digamos, todo menos fácil. Es una cosa que surge con naturalidad, pero que es fácil, es difícil de asumir, vamos a decirlo así. Porque me entra la duda, y siempre andamos con lo mismo, ¿no? Me entra la duda, como que tuviera que pensar, y desde luego te has estado diciendo todo el rato que no, si uno hace caso a lo que surge, a lo que va, a la naturaleza interior, vamos a decirlo así, hay que evitar el pensamiento, hay que rechazar, ¿no?, el proceso mental. Y claro, este es mi caso, la duda constante, para dónde tiro, para dónde no tiro, qué hago y tal, no me entrego a la intuición, vamos a decirlo así. Y claro, sé que hago mal, pero claro, no sé qué hacer, esta es mi duda, esta es mi dificultad, vamos a decirlo así. Ponte de rodillas contra la pared, pon un libro en cada mano, ¿eh? Las orejas de burro. A ver, ¿qué más da? ¿Qué es lo que sea la intuición? ¿De dónde procede la intuición? Todo lo que has formulado ahora, a la luz de lo que estamos planteando, es el laberinto en el que nos introduce una y otra vez lo mental, ¿no? Lo mental es lo que duda y lo que se pregunta. Si la intuición sí, si no, si debo hacer, si no debo hacer, si esto viene de un lado, viene de otro y tal. Lo que sabemos es que no es necesario el proceso racional para que aparezca comprensión y para que aparezca inspiración y para que aparezca descubrimiento, ¿no? Eso ya le llamamos intuición, bueno, llamémoslo como queramos o mejor no le llamemos nada. El asunto es que cuando apagamos las luces de la mente no nos quedamos a oscuras. Esto es lo importante, sino que descubrimos, nos damos cuenta, nos apercibimos de que la oscuridad era la propia mente. Entonces, no perdemos nada. Entonces, simplemente todas estas preguntas o toda esta búsqueda de respuestas de tipo intelectual o tipo racional simplemente es perder el tiempo. No importa absolutamente nada, da igual que nos demos una explicación maravillosa, erudita, digna de un premio Nobel, que la mayor chorrada del mundo. No sirve absolutamente para nada, porque eso no nos permite descubrir quiénes somos, que es el asunto principal. Ahora, esto no quiere decir que el pensamiento no sirva para nada, claro. Para desarrollar el trabajo, determinadas funciones, o sea, para desarrollar determinadas actividades, utilizamos el intelecto y utilizamos el proceso mental, pero no para darnos cuenta o para comulgar, si me permitís la expresión, con lo vital. Para eso el proceso mental es absolutamente un lastre, es es un tareco, como decía un amigo mío cubano, ¿no?, que es un trasto atravesado en los radios de la rueda. No sirve para nada, al contrario, ¿no?, lo problematizan. Por lo tanto, una vez que perdemos esa fe ciega en lo racional, en lo mental, ¿no?, en la necesidad que tenemos, Dios mío, de pensarlo todo y planificarlo todo y de resolverlo todo a través de lo conceptual. Una vez que
nos apeamos de ese mundo ¿no? Claro. mental. Una vez que hacemos esto, cuando es necesario, utilizamos lo mental o sea, como una herramienta, como un instrumento. El problema es cuando lo mental se erige, sustituye, o sea, se opera como una alternativa, como una usurpación de la, digamos, de la consciencia originaria, ¿no? Del ser originario. Porque entonces lo que hace es lo oculta, o sea, lo merma, lo esconde, ¿no? Lo obstaculiza. Ramón, Lo tapón. Manuel, Sí. cuando leíste, no sé si, perdón, Juanjo, no sé si terminaste. Bueno, cuando leíste, si uno no se interesa en el propio destino, lo inconsciente lo hará. En ese momento, la verdad, que me encantó la frase, Sí. como que vibró mucho conmigo, una resonancia ahí. Claro. Y después me pasó algo parecido a lo de Juanjo. Después lo empecé a razonar, porque, a ver, pues lo entendí como que el potencial ese que está en uno, ¿no es cierto? Si uno no pone el ego, diríamos, ¿no es cierto?, la mente, lo que uno piensa que puede hacer, ¿no es cierto?, que es capaz, ¿no es cierto?, esa capacidad va a surgir, ¿no? No de la personalidad, no de lo intelectual, ¿no es cierto?, sino que va a surgir como de algo superior, de niveles superiores de conciencia, ¿no? No sé si está bien dicho. Sí, sí. Pero claro, me encantó y como que dije como que me imaginé bueno, que como que si uno no tiene que hacer nada y va a acontecer eso. Uh-huh. Y después, como que razonando, digo, bueno, pero algo tiene que hacer uno, ¿no es cierto? Algo tiene que poner, por lo menos, predisponerse, ponerse, estar para que eso surja, ¿no? O sea, para que ese potencial se exprese en uno, ¿no? Claro, el asunto está en que esa falsa identidad, ¿no? O esa identidad condicionada, ¿no?, que uno lleva toda su vida creyendo que uno es, en determinado momento puede ser un obstáculo o puede ser digamos, puede haber ¿cómo decir?, ¿no?, una incompatibilidad con la autorrealización de quien realmente eres, ¿no?, de la propia identidad del ser, ¿no?, podemos decir así, ¿no?, que en los términos en los que estábamos leyéndolo se alude como lo inconsciente, ¿no?, como el sí mismo, ¿no?, o como ese hombre, ese gran hombre, por utilizar una expresión. Él utiliza esa expresión porque la utiliza Richard Wiggen en la traducción que hace de I Ching, ¿no?, que es un oráculo chino muy antiguo. Del gran hombre, habla del gran hombre constantemente, ¿no?, el hijo del cielo, es digamos, ¿no?, eso que está detrás, ¿no?, del condicionamiento personal, ¿no?, de la mente pensante. Entonces, si esta mente pensante no
se pone, que es al final, crea una sensación de ego. El ego no existe, o sea, no existe, me refiero es algo condicionado, ¿no? Imaginario, ¿no? No tiene un sustrato consistente, ¿no? Es algo inestable, ¿no? Y de hecho, en cuanto la vida te cierra, incluso a veces en personas que están ya muy terminales, ¿no? Es que ahí ya no hay ningún yo, ¿no? Eso se ha difuminado, ¿no? Queda otra cosa ahí, ¿no? Una cosa a veces sombría, ¿no? Entonces, bueno, a donde quiero ir es que dice, si uno no se interesa en su propio destino, es decir, si uno no se da cuenta de sí mismo, es decir, de quién no es y de quién sí es, por así decirlo, no de quién sí es en un sentido conceptual, no es, sí, ya sé quién soy no sé qué, no sé cuál, no sé qué, la estrella azul del cielo de Orión que se extravió una noche de primavera. No es en este sentido, ¿no? Interesarse en el propio destino y saber quién uno es, tiene que ver con saber quién uno no es. Es decir, tiene que ver con descubrir un poco la trampa, ¿no? La situación laberíntica en la que uno está atrapado, ¿no? El juego de espejos, por así decir, de proyecciones. Entonces, en la medida en que uno conoce más de ese entramado y va perdiendo su identificación con ese entramado, se va quedando vacío. Y eso vacío, eso innombrable, eso que no tiene definición, que no tiene atributo, eso es lo que soy. Es decir, es vida, es algo que está vivo, que se siente, que se experimenta y que se toma distancia de esas otras atributos, ¿no? Que dice, bueno, yo soy asturiano, el más listo de la clase, no sé, ¿no? O esto, aquello, o lo demás allá, o lo que sea, ¿no? Eso no es, es una cuestión circunstancial, ¿no? Es algo condicionado, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, es salir, ¿no? de ese laberinto. Y para poder salir de ese laberinto necesitas, por así decir, ¿no? Colocarte de una manera diferente a como normalmente vienes estando colocado, ¿no? Que es de ponerse, es decir, saltando del carro, ¿no? Bajándote, ¿no? Bajándote del carro de lo mental, salir de ahí, ¿no? O sea, bájate de ahí, ¿no? Bájate de ahí, o sea, toma distancia, lo que hablaba ayer, ¿no? En la charla esta que había dado, ¿no? El autodistanciamiento, toma distancia, distánciate de ti mismo, de este ti mismo que es condicionado, que decimos que no eres tú. En el fondo eso no eres tú. No quiere decir que no lo, o sea, también lo eres, pero lo eres relativamente, ¿no? Lo eres de una manera condicionada, circunstancial, provisional, si quieres decir así. Y además, cediendo tu potencial verdadero, ¿no? Y tu esencialidad. Cedes esa vitalidad al servicio de, yo qué sé, ¿no? de la última tontería social o de lo que sea, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo que Jung quiere decir aquí cuando dice solo en un callejón sin salida oirán su voz, es decir, solo empiezas a preguntarte quién carajo eres y qué es esto y qué hago aquí y no sé qué, sobre todo cuando estás jodido. Cuando estás muy contento y muy tal, pues no te acuerdas de Santa Bárbara, ¿no? Te acuerdas cuando truena, ¿no? Entonces, solo en un callejón sin salida oirán su voz, ¿no? Es decir, estás angustiado, estás hundido, no sabes por dónde salir, no,
o hay un sufrimiento, o hay una angustia, o hay un sentimiento de vacío, o hay lo que sea, entonces él dice, váyanse a la cama, piensen en su problema, examinen lo que sueñan, quizá hablará el gran hombre que tiene 2 millones de años, ¿no? Es decir, esa vida, ¿no? que viene, con la que has nacido ya, ¿no? que viene transmitiéndose, ¿no? a través de toda la cadena evolutiva, a través de los seres vivos. ¿no? Dice, solo en un callejón sin salida oirán su voz. El impulso a convertirse en uno mismo, es decir, el impulso, la tendencia, la fuerza, ¿no? la pulsión que te lleva a que eso que eres despierte y se realice, es decir, a convertirte en uno mismo, es irresistiblemente fuerte. Es decir, si algo que en tu vida va a impedir que eso que eres se realice y despliegue su potencialidad y su naturaleza, va a ser arrasado por esa fuerza originaria, porque es irresistiblemente fuerte y siempre podrán contar con él, con ese impulso, ¿no? Pero eso no quiere decir que las cosas tomen necesariamente una buena dirección, es decir, que la cosa a veces no va bien, ¿no? Puede haber necedad, puede haber cobardía, puede haber otras dificultades o lo que sea, o en fin, ¿no? Otros problemas, ¿no? Entonces dice, si uno no se interesa en su propio destino, si uno no hace, no coopera, ¿no? Consigo mismo, ¿no? Con esa profundidad, etcétera, ¿no? En su realización, lo inconsciente lo hará. Si uno no se interesa en su propio destino, lo inconsciente lo hará. Es decir, algo va a darte un manotazo, ¿no? O algo puede ocurrir que te va a forzar a hacer aquello que no querías hacer o que te daba tanto miedo hacer o que no sé qué, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Luego porque en cada vida humana o cada persona, pues esto es un camino único, ¿no? En cada persona, ¿no? Es un ensayo único, original, ¿no? De la vida despertando a sí misma y desarrollando una individualidad, a la vez que hay una pertenencia, un parentesco con todo, pero lo que se desarrolla es una individualidad que toma conciencia de sí misma y de su origen, de dónde está enraizada, de dónde surge, de dónde brota, cuál es su subsuelo, ¿no? Pero toma conciencia de sí misma como individuo, solamente se puede tomar conciencia como individuo, en ese sentido, ¿no? Por eso Jung habla de individuación, ¿no? Pero eso, digamos, una estrategia, un medio, un camino claro y eficaz para apercibirse de ese trasfondo, de esa interioridad, de esa fuente, de donde surge tu creatividad, tu inteligencia, tu sensibilidad, tu sentimiento de ser, es la meditación, porque en la meditación lo mental es contemplado como algo, igual que puedes contemplar los ruidos del estómago, de la tripa, ¿no? Cuando te ruge la tripa. Ruge la tripa y tú te das cuenta que ruge la tripa y ya está. Pero tú no eres la tripa. Y tú no eres el pensamiento, ¿no? Simplemente tú te das cuenta de que se ha iniciado un pensamiento, entonces te sueltas, lo abandonas, no es que no quieras pensarlo, que estés ahí controlando, no sé qué, no. Incluso puede haber, digamos, subidas y bajadas de conciencia, ¿no? Estados más brumosos, podemos decir así, ¿no? Pero, sobre todo, el asunto está en
en quedar suelto, en quedar desasido, ¿no? En desasirse del ruido mental y del sentimiento de falsa identidad a que te lleva el proceso mental, ¿no? Toda la maquinaria ideativa de la mente, con todas sus memorias, sus condicionamientos, todas las interacciones que han tenido contigo cada vez que te han llamado Manolín o Inacito o Inesita, ¿no? O Joaquín, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, toda todo el historial, toda la biografía, ¿no? Toda la historia personal, ¿no? Que dicen algunos, y todo este asunto, todo eso, claro, todo eso es algo, y ha condicionado, y hay un personaje o un personaje multifacético, una especie de las 1000 caras del monstruo, ¿no? Como un juego que había cuando yo era niño, que me gustaba mucho. Era una caja que tenía muchas caretas, ¿no? Las 1000 caras del monstruo. Ponías una careta, otra era un vampiro, otra era de Frankenstein o de no sé quién, ¿no? Las 1000 caras del monstruo. Pues entonces, uno desarrolla sobre todo un personaje central, una máscara central, ¿no? Desde donde tú pues te promocionas o te sientes alguien, tienes una estabilidad, más o menos te haces eficaz, aprendes el juego social, entonces, bueno, hay que buscar una manera de ganar dinero y para tener esto que es interesante o esto otro para moverme, que se llama un coche o esto, no sé, en fin, todo ese asunto y tal, ¿no? Vale, todo eso está ahí, es real también, ¿no? Nadie dice que esto no es real, ¿eh? Pero ese no eres tú. O sea, eso es algo adquirido, es algo aprendido, ¿no? Pero antes de esto, es decir, ¿quién eras tú antes de todo esto, ¿no? Es decir, ¿quién es el que se ha puesto las caras estas del monstruo? ¿Cómo es tu cara? ¿Cuál es tu rostro real? Que es lo que se pregunta el Zen, ¿no? Devuélvele los huesos a tu padre o a tu madre y la carne al otro, y ahora dime cuál es tu verdadero rostro. Este es lo que uno tiene que advertir, que descubrir, ¿no? Y si tú no lo haces, si tú no te mueves, pues a lo mejor ocurren cosas o tú, digamos, tus ¿cómo decir, ¿no? Tus fuerzas, ¿no? O tus otros poderes que hay en ti, ¿no? Otros impulsos, ¿no? Inconscientes pueden mover los hilos para forzarte a hacer o a no hacer o a llevarte a donde necesita el ser que vayas, porque necesita ser, realizarse el ser, ¿no? Dice Jung en su autobiografía, y con esto ya termino, que dice: mi vida es la historia de la autorrealización de lo inconsciente. Todo lo que es inconsciente quiere llegar a ser. Y va digamos, a mover, a movilizar, ¿no? a crear las condiciones, digamos, a generar a mover los hilos de una manera u otra para para poder justamente realizarse, ¿no? Así que pues eso, al final el destino es tu propio ser, ese es tu destino. Entonces, si tú no te interesas en tu destino, que es tu propio ser, pues ya tu propio ser se va a encargar de ello. Y como tu propio ser es lo que realmente, digamos, predomina, lo que es, ¿no?
todo lo demás pues va a ser desplazado de un manotazo, si hace falta. Bueno. Sí. No, iba a hacer un comentario, pero Dale. iba a ser para largo, así que lo dejo para otra vez. No, dale. Y porque la verdad que es algo que yo me vengo cuestionando hace mucho, el tema de la no dualidad en una sociedad dual, total, ¿no? Viviendo en una ciudad como que no acepta individuación. El mismo Jung se fue a vivir más lejos y ahí para autorrealizarse, ¿no? Entonces es como que me parece que hay algo ahí que se solapa en la búsqueda personal y cómo somos nosotros dentro de la sociedad. Y hasta te diría que hay momentos que yo me reconozco incómoda en la sociedad justamente por esto. Por ejemplo, algo que me di cuenta hace mucho, decidí no ir a ciertas zonas de la ciudad en auto, porque ahí me aparecía otra más mía que no podía, era más fuerte que yo y no lo aguantaba, la verdad, no me gustaba la persona en la que me transformaba, siendo que vivo en una sociedad que con el tránsito es la ley de la selva. Entonces, como que, y por otro lado también me di cuenta que a raíz de la práctica meditativa y la respiración, a su vez también me ayudó a poder conducir mejor, digamos, a tomar las cosas con otra filosofía. Pero hay ciertos momentos de transición entre mi individualidad y lo social. Entonces, ahí es como un ruido que hay, que, bueno, hay que trabajar, ¿no? Es difícil. Y justamente es lo que vos estás planteando hoy en este encuentro. No hay ninguna incompatibilidad entre la autorrealización y la vida en sociedad. Cuando aprendes a ver que la sociedad humana o las sociedades humanas son una proyección de lo mental humano, ¿no? Del laberinto. Es decir, es como si dijéramos una escenificación, una representación, son artefactos que han sido elaborados desde la mente humana, ¿no? Desde las mentes, ¿no? Desde mentes humanas. En la medida en que uno toma distancia o aprende a ver, ¿no? o es capaz de ver lo mental como un juego, entre comillas, a veces un juego macabro, pero aprende a verlo como un juego, como una ilusión, en el sentido filosófico, ¿no? Entonces pierde este carácter castrante, ¿no? Porque lo que es mucho más fuerte que ese juego, ¿no? Mucho más fuerte, y además está ahí también, ¿eh? Está detrás de todos esos escenarios sociales, etcétera, etcétera, que siempre van a ser esto, digamos, al ser la resultante, ¿no? o el producto de personas que viven o que vivimos en esa dualidad, ¿no? en ese laberinto, ¿no? de lo egoico, de lo egocéntrico y demás,
Entonces, mientras haya personas egocéntricas y funcionando desde ahí, las dinámicas sociales, las propias instituciones, las reglas de juego, etcétera, van a ser la expresión de eso, ¿no? Pero a la vez también uno se da cuenta que de la misma manera que en sí mismo uno puede aceptar y tolerar lo mental, pero no atenerse a ello, ¿no? Y remontarse y atenerse más bien a lo absoluto, ¿no? A lo que está más allá del proceso mental o anterior al proceso mental, también uno aprende a ver fuera en las instituciones y en las dinámicas sociales, a ver que ahí también está esa, digamos, esa verdad, ¿no? Esa naturaleza real, ¿no? Esa naturaleza esencial. Está ahí también, pero está detrás, ¿no? de todas estas situaciones, escenarios, etcétera, etcétera, ¿no? De toda esa trama, ¿no? Entonces, no es incompatible, no es incompatible. Es más, Jung siempre advertía de mantener los pies muy bien en el suelo, ¿no? En la tierra, ¿no? De atenerse, de llevar una vida normal, ¿no? Y además consideraba que la propia individuación, al ser algo que trasciende lo personal, que trasciende ¿no? lo egocéntrico, por así decir, tiene una función social, es decir, la persona individuada se reconoce a su vez en los demás y está en una relación mucho más altruista o mucho más verdadera o más genuina, ¿no? Más provechosa, podemos decir así también, ¿no? Para la propia sociedad, ¿no? Pero en términos, insisto, ¿no? de autenticidad, ¿no? Aquí el asunto está en autenticidad o sucedáneo, ¿no? O estamos comiendo chocolate o estamos comiendo sucedáneo de chocolate o agarrón, ¿no? Entonces, para poder funcionar desde la autenticidad no podemos inventarnos una autenticidad, porque eso sería una falsa autenticidad, ¿no? Como si yo me pongo un traje de verdadero, no voy a decir mosquetero para que no me diga Juan Juan, pero no sé, si yo me quiero disfrazar de policía nacional, entonces quiero disfrazarme de un verdadero policía nacional, ¿no? De un auténtico policía nacional, pero es un disfraz, da igual que sea auténtico, ¿no? Pues lo voy a la comisaría a pedir el traje. Eso sigue sin ser auténtico, ¿no? Lo auténtico es lo que queda cuando prescindimos de lo inauténtico, porque lo auténtico ya es. No es una invención, no es una creación, no es algo que uno... No es un malabarismo, no somos prestidigitadores. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la mente es prestidigita. Y todo este asunto, ¿no? De muchas veces, ¿no? de la psicología positiva, bueno, también tiene su parte interesante, ¿no? Pero me refiero, ¿no? Todos estos planteamientos, ¿no? de sugestión, ¿no? De autosugestión en positivo y tal, no sé qué, y para ti, para tal, todo esto es prestidigitación. No deja de ser una manera de generar, de fabricar personajes, pero te está enajenando, o sea, te aparta de esa abundancia que está en la profundidad, ¿no? En el centro de la profundidad de tu persona, en tanto que eres algo vivo y consciente de que está vivo. Y eso es lo que hay que explorar, ¿no? ¿Qué es o quién es esto que está consciente de que está ahí? Digamos, mantenerse consciente de ello y en silencio y dejarse llevar hasta donde tenga que ir, ¿no? Pero dejando a un lado
claramente y definitivamente, o sea, de manera contundente, la gramola. Porque te desvía, te desvía. Es como si tú tienes que estar, no sé, ¿no? Si tú estás haciendo una investigación o estás haciendo una intervención que requiere alta precisión, y necesitas estar con todo tu ser y todos tus sentidos puestos en eso. No sé, es como si tuvieras que bajar una escalera con unos botecitos de nitroglicerina. Pues tendrás que bajar con mucho cuidado, ¿no? Y muy atento y con todos tus sentidos, ¿no? Si estás en eso, pero elucubrando con otras cuestiones, pues esto no va bien. Bueno, vamos a hacer una meditación de 15 minutos, 15, ¿eh? y lo dejamos por ahí, si os parece. Pero tenemos abierto el chat de WhatsApp para, si queréis alguna otra cuestión al respecto, ¿no? Porque quizás hoy ha sido un poco denso, ¿no? La interacción. Vale, pues 15 minutos y cuando terminemos, pues cerraremos rápidamente para irnos, porque se hace un poco tarde. Quietud, a la vez distensión, y mantenerse vacío. No agarrarse a nada. Estar ahí, con los ojos abiertos, respirando y vacío, y sintiéndote. Y cualquier cosa que se genere, de pensar, pues nos soltamos ahí. Pues allá vamos.
Muy bien. Yo os dejaría con esta reflexión que os voy a hacer ahora, que es vivir vuestra vida temporal, ¿no? Vivamos nuestra vida temporal, personal, inteligentemente y de manera sensible y de manera gratificante y enriquecedora, pero sin olvidarse nunca de lo atemporal, digamos, de esa otra dimensión del ser que está fuera del tiempo y que no es no está en los asuntos personales con los que normalmente tenemos que lidiar. Es decir, no olvidarse de eso, no olvidarse de uno mismo, en definitiva, en ese sentido. Digamos, atenerse a lo temporal sin olvidarse de lo atemporal. Eso es el asunto.